Bienvenidos a Descubre San Miguel. La presencia de numerosas iglesias y templos confirma la vocación religiosa de esta ciudad. Hay alrededor de 15 templos de la religión católica. Es por eso que hoy te presento las más emblemáticas para conocer un poco más de su fascinante historia. Templo y exconvento de San Francisco. El edificio estuvo bajo continua construcción por 20 años. La primera piedra se asentó el 29 de junio de 1779 y se terminó el 13 de abril de 1799. Aquellos que gozan clasificando la arquitectura encontrarán un desafío de la iglesia de San Francisco. Un experto dice que su fachada es barroca, otro churrigueresca pura, uno más rococó, y todavía otro opina que es una combinación de todos. De cualquier manera, la fachada que da a la pequeña plaza de San Francisco tiene un trabajo detallado en la cantera, abundantemente adornada. Los santos esculpidos en la cantera son los que los franciscanos veneran especialmente. El trabajo más eficaz es un Cristo crucificado y la Inmaculada Concepción, al igual que San Juan y Nuestra Señora de los Dolores. Otra fachada en el lado este continúa la mezcla de la escultura religiosa con diseño puro. Su maravilla se encuentra en el trabajo sobre piedra, un arte que alcanzó aquí su máximo esplendor cerca del final del siglo XVIII. Los escultores de esa era lograron la ligereza del encaje y la riqueza del brocado. En el interior se pueden admirar diversos estilos entre algunas obras de arte, cuadros antiguos en los que sobresalen el Apocalipsis y el sueño de San José. También se destaca la capilla de la Tercera Orden. Templo del Oratorio de San Felipe Neri. Fue construida en 1714. En su fachada principal se puede apreciar la riqueza de la ornamentación en piedra, de la cual destacan elementos florales en muros y columnas. Destacada por su decoración y una magnífica portada churrigueresca, la capilla lateral dedicada a la Virgen de Loreto está compuesta por dos espacios, la que da hacia el templo, en la que se puede apreciar a la Virgen en el altar, y hacia el fondo se encuentra el camarín de planta octagonal. Capilla de Nuestra Señora de la Salud. Se empezó a construir originalmente durante las primeras décadas del siglo XVIII, pero se suspendió la obra por falta de recursos, hasta que posteriormente, en el año de 1734, se terminó con el propósito de dar servicio al Colegio de San Francisco de Sales, que se encuentra al costado de esta capilla. Esta es la única iglesia que tiene influencia indígena en su fachada. En el interior se encuentra un pequeño oratorio de la Virgen de las Tres Aves, ubicado en una de las esquinas al fondo del templo. Templo de Santa Ana. Al contrario de las iglesias que ya vimos, esta tiene una fachada sumamente sencilla y de una sola bóveda. Inaugurada en el año de 1847, cuenta en su interior con un estilo neoclásico con paredes decoradas y un altar cubierto en hoja de oro. Templo de San Antonio de Padua.
Se cuenta que el señor Manuel de la Canal, debido a una gracia que le hizo San Antonio, promovió hacerle un templo con ayuda de algunos vecinos. El padre don Julián Luna estuvo de capellán en el año de 1878. Los padres del oratorio de un principio atendieron el templo. El día 4 de enero de 1883, don Jesús Castiblanque dispuso poner la primera piedra de lo que hoy conocemos como la parroquia de San Antonio de Padua. Por los años de 1930, cayó un rayo y quemó la imagen de San Antonio. El padre don Ignacio mandó hacer la imagen de San Antonio de Padua que ahora está en el templo. La terminación del templo se debió a su capellán, el padre Gregorio Vargas. Templo Santa Cruz del Chorro. Se trata de una de las iglesias más antiguas de la zona, con una estructura hecha enteramente de piedra, un interior sobrio y un hermoso jardín lateral. La capilla primitiva data aproximadamente del siglo XVII y la posterior del siglo XVIII, ubicada donde fue encontrado el manantial del Chorro que abasteció de agua durante muchos años San Miguel de Allende, y donde fue establecido el segundo asentamiento de la villa, el cual tenía por nombre Itzcuinapan. En náhuatl se traduce como agua o charco de perros. Templo de la Purísima Concepción. Conocido también por la sociedad sanmiguelense como las monjas. Esta iglesia cuenta con una historia muy peculiar. En el año de 1751, a la muerte de sus padres y con tan solo 15 años de edad, María Josefa Lina de la Canal y Hervas heredó un capital de 70,000 pesos. Tras este suceso, ella le comentó al padre Luis Felipe Neri de Alfaro sus deseos de ser religiosa. Tras 8 días de encierro, reiteraba no solo su decisión de ser monja, sino también de fundar un convento dedicado a la Inmaculada Concepción en la villa de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. Empleando la capital que heredó de su padre, María Josefa de la Canal trabajó para sostener económica y espiritualmente el convento. Murió en el año de 1750, 5 años después de que se inauguró el convento. La construcción del recinto comenzó en 1755 y 10 años después, el 28 de diciembre de 1765, se inauguró con el traslado de religiosas al nuevo edificio. El templo se encontraba aún inconcluso, le faltaban las torres, campanario presbiterio y altares, mismos que se concluyeron durante la primera mitad del siglo XIX. La cúpula era otra de las grandes ausencias en el templo. Fue obra del maestro albañil Ceferino Gutiérrez, quien construyó también la fachada pseudo-gótica del templo parroquial, inspirándose en la iglesia monumental de los Inválidos del París. El Templo de la Concepción posee una valiosa colección pictórica, obra de renombrados pintores novohispanos del siglo XVIII. Solo por mencionar 2 retratos de la Virgen María y Jesús, del pintor Miguel Cabrera. Una serie de la vida de la Virgen del Pincel, Juan Rodríguez Juárez. Un corazón de Jesús del pintor Jesús Gómez, que data de 1820, y algunas obras de Miguel Antonio Martínez de poca sangre.
Templo de San Juan de Dios. En 1770 comenzó la construcción del templo actual bajo las órdenes del cura Manuel de Villegas. Si bien intentaron mantener algunos elementos de la antigua capilla indígena, lo cierto es que en la actualidad no quedan más que algunas ruinas de aquella construcción original. Aquí terminamos con este recorrido. Bien vale la pena tomarse el tiempo para admirar la arquitectura y el arte que rodean estas maravillosas iglesias. No te olvides de visitarlas. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios qué otro lugar te gustaría conocer en San Miguel de Allende. Hasta la próxima.